El lenguaje es la capacidad que tenemos los humanos de comunicarnos a través de signos que percibimos y entendemos mediante nuestros sentidos, la audición e incluso la visión en el habla, la visión en la lengua de señas, el tacto en el braille, etc. El lenguaje, al ser visto como una capacidad o un sistema, funciona como un todo. Sin embargo, para analizarlo, estudiarlo o comprenderlo, es necesario considerar la existencia de distintas dimensiones que lo componen. Son las siguientes. Contenido. En esta dimensión se considera la semántica, es decir, lo significado de los signos que usamos. Forma. Aquí se incluyen los componentes fonológico, fonético y morfosintáctico. En esta dimensión se consideran aquellas reglas que seguimos para poder formar palabras, enunciados, discursos, etc. Uso. Es el componente pragmático del lenguaje y se observa en el contexto. Las intenciones que tenemos al comunicarnos, los elementos no verbales que utilizamos, entre otros. Un elemento del lenguaje es la pragmática. Es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del destinatario. Pragmática como componente. Conexiones. La pragmática se dedica a observar el origen, el empleo y los efectos de los signos en todas sus maneras de significación. Con la concepción modular de la gramática generativa. Sintaxis, semántica, pragmática. Ejemplo. La canguro está a punto de llegar. Cuestiones básicas. La pragmática se concibe como radical, pues se separa de la semántica y se define por defecto. La mayor parte de las teorías pragmáticas actuales parten de una concepción de pragmática como componente. La pragmática como componente describe hechos lingüísticos que exceden los límites de la semántica o la sintaxis, el significado, la modalidad, el orden de palabras, la deixis, los marcadores del discurso. La pragmática del lenguaje se refiere al uso social del lenguaje, es decir, a la capacidad de comprender las intenciones de los demás más allá del código y a la capacidad en expresión de producir un lenguaje que permita cumplir con eficacia los objetivos de nuestras intenciones. Pragmática, recepción. Atención e intereses, selección de información, teoría de la mente. Pragmática, expresión. Intención comunicativa, información relevante, ajuste al contexto. Dentro de este proceso también se aprenden y comienzan a utilizar diversas funciones lingüísticas, las cuales se desarrollan paralelamente a los otros componentes del lenguaje mencionados. Halliday hizo distinción de las siguientes funciones. Función instrumental. Su meta es obtener objetos o ayudas de otras personas. Se manifiesta en enunciados como dame y quiero. Función reguladora. Se enfoca en controlar o modificar la conducta de la persona a quien se dirige el mensaje. Se puede observar en enunciados parecidos a haz esto, ¿podemos hacer esto? Función de interacción. En ella se incluyen los saludos, ya que su objetivo es la comunicación. Función personal. Comprende aquellas expresiones de autoconciencia y autoexpresión. Sirven para expresar nuestros intereses, disgustos, etc. Función heurística. Este tipo de expresiones son las que nos sirven para pedir información acerca de lo que nos rodea. Función informática.
Son expresiones que funcionarían como respuesta a la función anterior. Consiste en proporcionar la información a otra persona. Estas categorizaciones solamente tienen un propósito de estudio e intervención, porque como nos podemos dar cuenta, aprendemos naturalmente su uso mediante la interacción social, sin mayor esfuerzo o análisis. La adquisición del lenguaje integra todos sus componentes, ya que este es el resultado de la interacción de elementos biológicos, psicológicos y sociales. Lenguaje incluyente. Podemos decir que está enfocado a las expresiones escritas u orales, cuyo objetivo es comunicarnos sin discriminar a las mujeres, los hombres y las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ. Revalorar el lenguaje oral y escrito significa poder posicionarse en pro de una cultura que está a favor de la igualdad y sobre todo de los derechos que tienen las personas.